Japón se encargó de producir decenas de vehículos espectaculares, y mientras que muchos de ellos recibieron el reconocimiento que se merecen, muchos otros quedaron infravalorados e incluso hasta olvidados. Vamos a ver algunos vehículos que por el precio que tenían, sin dudas, eran una muy buena oferta, pero que por alguna razón terminaron cayendo fuera del rango de lo que se consideraba como deseable. Vehículos que mantuvieron un perfil relativamente bajo, pero potente. Nissan Silvia S15. En los 90s, el Silvia terminó siendo eclipsado por un modelo de la misma marca que resultó ser muchísimo más exitoso. Hablamos por supuesto de los Skyline GTR. El Silvia S15 por su parte, que por cierto contaba con tracción trasera, tenía sin dudas sangre de deportivo en su carrocería. La versatilidad de este modelo permitió que muchos de sus dueños adapten a esta coupé para participar en el mundo del drifting, y con el pasar de los años logró mantener una enorme presencia en este deporte. Los conductores tenían un modelo barato que servía de base para construir varios proyectos, y el cual soportaba una gran cantidad de modificaciones. Otro de los aspectos más llamativos para los potenciales compradores era su motor, el SR20, el cual se ganó un importante lugar en este mundo. En su versión turboalimentada llegaba a producir 250 caballos, con los cuales lograba pasar de 0 a 100 km por hora en unos respetables 5,6 segundos. Por otra parte, su velocidad máxima rondaba los 240 km por hora. El S15 redujo su disponibilidad respecto a las generaciones previas del Silvia, siendo comercializado en apenas 3 países: Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Japón. Sus ventas resultaron no ser del todo buenas, sino más bien modestas, y la marca decidió entonces discontinuar el modelo en el 2002. Toyota Mega Cruiser. A diferencia del resto de videos de este estilo que se pueden encontrar en el canal, en este vamos a hablar de una camioneta, y no solo por su gran parecido con la Hammer H1, sino porque Toyota se encargó de producir un formidable vehículo que sin dudas merece más reconocimiento. Se trata de un todoterreno concebido a principios de los 90s bajo encargo de las fuerzas japonesas de autodefensa. Y si bien fue originalmente pensada como un vehículo militar de alta movilidad, terminó teniendo su versión civil. Su tamaño es abismal, contando con más de 5 metros de largo, más de 2 metros de alto y casi 2 metros y 20 centímetros de ancho. Este enorme vehículo contaba con un compresor de aire centralizado que se encargaba de abastecer los neumáticos de 37 pulgadas, así como con 4 ruedas directrices y en su versión militar, puntos de montura para lanzamisiles, ametralladoras y equipamiento de radar. Sus ruedas traseras giran hasta 12 grados para mejorar la maniobrabilidad de este bicho, que de otra manera sería muy pobre. Por otra parte, sus ángulos off-road son espectaculares, siendo el ángulo de ataque de 49 grados. Cuenta con un motor de 4.1 litros, 4 cilindros y apenas 155 caballos. Sin embargo, logra producir un par de 380 Nm a tan solo 1800 revoluciones por minuto. Vemos que presenta un motor ciertamente poco potente, pero que entrega un gran torque a bajo régimen gracias a su gran cilindrada, ideal para el uso off-road. Como comentario extra, la velocidad máxima que logra alcanzar es de apenas 130 km por hora. Por supuesto, sería absurdo comparar a esta bestia con el resto de vehículos en cuanto a performance en ruta. Por su parte, esta enorme camioneta se logró ganar un lugar en el mercado gracias a sus capacidades off-road y a su tecnología. Nissan Skyline R31 GTSR. Sería un pecado decir que cualquiera de los Skylines de generaciones posteriores a la R31 están infravalorados. De hecho, hay un gran puñado de gente que incluso aclama que están sobrevalorados. Dejando estas controversias de lado, lo que sí podemos afirmar es que el R31 quedó prácticamente en el olvido, siendo dejado a la sombra de sus hermanos menores. La versión GTSR llegó a mediados de la década de los 80s gracias a los recientes triunfos en competición de la firma. Apenas se produjeron 823 unidades de este modelo, con la intención de cumplir la norma exigida para la homologación del Grupo A. Este R31 presentaba una serie de novedades tecnológicas, tales como el sistema de dirección a las 4 ruedas denominado ICAS, el cual utilizaba sensores de velocidad para determinar cuánto y en qué dirección debían girar las ruedas traseras para mejorar la maniobrabilidad y estabilidad, tecnología que suponía una primicia en el mundo automotor.
Con esta versión se retornó además al motor de 6 cilindros en línea con doble cámara que la firma había dejado de usar hace una década. El nuevo motor se denominó RB20 DTR, un 2 litros turboalimentado que llegaba a producir hasta 210 caballos. De por sí, el R31 fue el paso intermedio entre aquellos diseños tan diferentes que fueron los de las generaciones R30 y R32, presentando un estilo todavía bastante cuadrado pero ahora más alargado. La versión GTSR se encargó por su parte de añadirle esos toques deportivos necesarios, que junto con la misma elegancia que ya portaba, le terminaron por dar una imagen espectacular. Mitsubishi Galant AMG. Resulta que AMG no siempre fue una empresa fielmente asociada a Mercedes-Benz, como lo es hace ya varias décadas. Durante los años 70 y 80 se dedicó a realizar varios proyectos para distintas firmas. Conozcamos entonces una de las preparaciones más importantes de la empresa previo a asociarse con la marca alemana, el Mitsubishi Galant E33A o Galant AMG. Durante los 80s, Japón estaba viviendo su mejor momento económico, y como resultado muchos fabricantes decidieron invertir enormemente en el mundo automotor, buscando mejorar el aspecto y las prestaciones de sus mejores sedanes ejecutivos. Por otra parte, la escena del tuning está explotando por esa misma época, por lo que las firmas querían capturar muchos potenciales clientes, jóvenes dispuestos a gastar una buena cantidad en un deportivo con clase. Este sedán tenía como propulsor la versión atmosférica de uno de los motores más icónicos de Mitsubishi, el 4G63 de 2 litros y 4 cilindros. Se estima que menos de 500 unidades fueron producidas, por lo que no solo se obtuvo un vehículo distinto al resto, sino que además bastante exclusivo. A estos modelos se les otorgó un kit estético diferenciado, compuesto por unas llantas bitono de 15 pulgadas para golpes deportivos, un alerón discreto y por supuesto los distintivos emblemas de AMG. El interior también sufrió algunas modificaciones, pasando a portar molduras de madera, así como un nuevo volante deportivo. El motor fue retocado y se le instalaron nuevos pistones, muelles de titanio para las válvulas y árboles de levas mejorados, entre otras cosas. Finalmente se reprogramó y el 4G63 terminó con una potencia de 170 caballos. Un dato no menor es el hecho de que le fue instalado un sistema ABS, una tecnología no tan común por aquel entonces. Nissan 300ZX Z32. Nissan se encargó durante años de producir varios de los deportivos más importantes del mercado, y en particular le prestaron especial atención al 300ZX. Este modelo se presentó pasando la mitad de la década de los 80s y portaba un diseño radical por aquel entonces. Hoy en día se le puede pensar como una fusión entre aquel diseño más rectangular, característico de la década de los 80s, y las formas más redondeadas y suaves de los 90s. Nissan diseñó este modelo apostando fuerte, aspiraba a competir con vehículos como el Corvette C4, el Supra y el NSX. En cuanto a la motorización, mantenía el V6 de 3 litros de la generación anterior, pero esta vez con notables avances tecnológicos. En su versión biturbo llegaba a producir hasta 280 caballos de potencia, aunque como siempre en los JDM de estas épocas, varios afirman que al testearlo en un dinamómetro se medían 300 caballos. Un aspecto muy interesante de este modelo era que durante cada año que pasaba en la producción del mismo, que por cierto duró más de una década, la firma se encargaba de mejorar tanto su equipamiento como su tecnología, por lo que durante bastantes años Nissan logró perfeccionar al 300ZX. Algunos incluso afirman que con el tiempo pasó de ser un deportivo a un GT, presentando entre otras cosas asientos más cómodos y suspensión más confortable. Llegó a contar con un sistema de sonido premium de la marca Bose y con un botón para ajustar la suspensión en modos Touring o Sport. Del lado del performance presentaba una velocidad máxima limitada de 250 km/h, así como un 0 a 100 de 5.9 segundos, muy respetable para la época.